Buenas noches, mi nombre es Yamile Uribe, estudiante de segundo semestre de Psicología Virtual en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDE. El día de hoy les voy a presentar una actividad acerca de la asignatura Estadística y Probabilidades. Y lo que vamos a hacer es construir una tabla de frecuencia para calcular media, mediana, moda, deciles, cuartiles, ¿sí? Y vamos a tomar un ejemplo que nos han dado en esta asignatura. Entonces vamos a observar, ya tenemos parte de la actividad adelantada, pero pues es también por la presura del tiempo. Entonces el intervalo que está aquí en esta parte, para sacarlo miro los datos y tomo el número más grande y le resto el número más pequeño. Después de eso pues puedo sacar 7 intervalos, ¿sí? Pues como es una variable numérica cuantitativa y la cantidad de datos es medianamente grande, es por eso que realizaremos la tabla con datos agrupados con una amplitud de 23 y pues para sacar estos 7 intervalos. Entonces el resultado de la resta, de restarle el número más pequeño al número más grande da 23, entonces lo ponemos de esta manera, ¿sí? Entonces inicio desde el número más pequeño, que es 429, y le voy sumando 23, entonces me da 452. Pongo 452 acá y le voy sumando 23 y me da 475. Y así sucesivamente en cada uno de estos intervalos le voy sumando 23 y el número que me dé el resultado lo voy poniendo acá. La marca de clase se suman los dos números que hay en el intervalo, es decir, 429 más 452 y los divido en 2. Entonces me da 440,5. Entonces aquí lo mismo, sumo los dos números que hay en el intervalo, los divido en 2 y me da este resultado. Sumo estos dos números que hay en este intervalo, los divido en 2 y me da este resultado, así sucesivamente. Sumo los dos números que hay en el intervalo y los divido por 2 y los pongo en esta casilla, que esa es la marca de clase. La frecuencia absoluta, para sacarla, miro los números de los datos que están dentro del intervalo, ¿sí? Y por ejemplo entre 429 y 452 hay 5 números, entonces lo pongo acá. Entre estos dos hay 7 números, entonces lo pongo acá. Entre estos dos hay 4 números, lo pongo acá. La frecuencia relativa, lo que hago es tomar cada número de la frecuencia absoluta, esta, y dividirlo en el total de datos, que en este caso son 30. Entonces 5 lo divido en 30 y el resultado me da 0,16. 7, que es la frecuencia absoluta, la divido en 30, que son el número de datos, y me da 23%, y así sucesivamente. La frecuencia relativa la saco entonces de ir de la frecuencia absoluta, y entonces la divido en el número de datos y me da este resultado, que en este caso es 30, entonces todos los divido en 30 y pongo acá el resultado. En la frecuencia acumulada absoluta, lo que hago es ir sumando los números que aparecen en la frecuencia absoluta, ¿sí? Irlos sumando. Entonces la primera siempre me va a dar 5 y en este caso 5 más 7 me da 12, entonces lo pongo acá. En este segundo caso 5 más 12 más 4 me da 16, entonces lo pongo acá. Y 5 más 16 más 4 me da 20 y así sucesivamente. Entonces la siguiente me da 25 porque 20 más 5 me da 25, 25 más 2 me da 27 y 27 más 3 me da 30, ¿sí? Entonces esta es la cantidad de datos que me han dado en la parte de arriba. En la frecuencia acumulada relativa, lo que hago es de la misma manera que la frecuencia acumulada absoluta, ¿sí? Pero con los datos de la frecuencia relativa. Entonces lo que hago aquí es
Entonces en la frecuencia relativa hago la misma suma que hice en la frecuencia acumulada absoluta. Entonces acá pues siempre va a dar 16, acá 16 más 23 me da 0,39 y lo mismo 0,39 más 13 me dan 0,52 y 0,52 más 13 me da 0,65, 0,65 más 16 me da 0,81 y lo mismo me da 0,87 y al final me da 0,97. Entonces, bueno, de esta manera hemos terminado ya esta tabla de frecuencias para calcular un poco los datos que nos piden. Entonces, la moda es el dato más repetido en la tabla, ¿sí? El que más se repite según la frecuencia absoluta. Entonces el que más se repite en este caso está acá, que es el número 7, aparece con un valor 7, ¿sí? Y es el intervalo 452 al 475. La media es organizar los datos de menor a mayor y mirar cuál queda en el centro, ¿sí? Pero en la marca de clase ya están ordenados. Entonces acá vemos que ya están ordenados y pues esa es la media, ¿sí? Organizar los datos de menor a mayor. La mediana. La media es el promedio. Entonces toca sumar las marcas de clase, sumar esta casilla y se multiplican por la frecuencia absoluta, ¿sí? Se multiplican por la frecuencia absoluta y se divide en el total de datos, que es 30, ¿sí? Y eso da la media, que en este caso es 405, ¿sí? En este caso nos da 405. Bueno, podemos sacar 3 conclusiones acerca de este trabajo. Entonces, una primera es que la mayoría de vendedores hizo ventas entre 452 millones y 475 millones. Una segunda conclusión es que el 50% de los vendedores no tuvo ventas superiores a los 498 millones. Y una tercera conclusión es que un 25% de los vendedores superó las ventas a 521 millones. Muchas gracias.